Al grano. Chavales, el día de hoy vamos a hacer sopa de macaco. Cloruro cúprico. El cloruro cúprico, cloruro de cobre 2 o dicloruro de cobre es un compuesto químico con la siguiente fórmula química. Y este es su rombo de seguridad. Es importante saber con qué estamos trabajando y sobre todo con este compuesto debido a que es corrosivo y tóxico en cierta medida, por lo que hay que trabajar con las medidas de seguridad necesarias. El cloruro cúprico es un sólido y cuando se presenta de forma anhidra, es decir, sin agua, tiene un color parduzco. Sin embargo, cuando está hidratado presenta un color verde azulado muy característico y bonito. El dicloruro de cobre se utiliza en la industria del petróleo, los textiles, la metalurgia, la fotografía y los productos agrícolas, y como aditivo para piensos y conservantes de madera. También se utiliza en la fabricación de papel fotosensible, pigmentos para vidrio y cerámica, y en la fabricación de acrilonitrilo. También como colorante azul y verde en la pirotecnia. Para sintetizar el cloruro de cobre 2 vamos a necesitar 5 gramos de cobre elemental o metálico, 33 mililitros de ácido clorhídrico al 15% y 88 mililitros de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada al 3%. El cobre se puede conseguir a través de cables de cobre o alambres de cobre. Si no está barnizado o con aluminio es mucho mejor. El cobre que estoy utilizando es de cables de cobre, pero no tomé en cuenta que estaba barnizado y esto nos va a traer un problemita al momento de cristalizarlo. Aún así se puede llevar a cabo la reacción. Sin embargo, es muy importante que el cobre esté cortado en pequeños trozos. Esto ayudará a que la reacción se lleve a cabo más rápido, ya que el ácido clorhídrico reaccionará de mejor manera. Primero verteremos los 33 mililitros de ácido clorhídrico al cobre y como vemos no pasa absolutamente nada. El cobre no reacciona con el ácido clorhídrico por sí solo, debido a que el hidrógeno tiene mayor reactividad que el cobre y no puede desplazarlo para formar el cloruro de cobre. Al contrario de esto, el cobre elemental se puede reaccionar con ácidos como el sulfúrico y el nítrico debido a la presencia de oxígeno. Para arreglar esto tenemos a nuestro salvador, el peróxido de hidrógeno. Añadimos los 88 mililitros de dicha sustancia y se comienza a ver una tonalidad azulada en el agua. Esto es debido a que el cobre ahora sí está reaccionando. Si agitamos la disolución podemos ver con mayor claridad que se está llevando a cabo la reacción e incluso pasa de un color azul bold a un verde oscuro, y esto es normal. Las disoluciones saturadas de cloruro de cobre son de color verde. Como este cobre está barnizado, es importante agitar con vigorosidad de vez en cuando para ayudar a que la reacción se lleve a cabo. Por cierto, hay que tener cuidado con esta reacción porque es muy exotérmica, es decir, libera calor. Incluso tocar el vaso de precipitados quemaba la mano. De manera general, la reacción que está ocurriendo es la siguiente. Una mol de cobre reacciona con una mol de peróxido de hidrógeno y 2 moles de ácido clorhídrico para formar una mol de cloruro cúprico y 2 moles de agua. Esta es la reacción global que está ocurriendo, pero si profundizamos más en la reacción pasa lo siguiente. Una mol de cobre reacciona con una mol de peróxido de hidrógeno que es un agente oxidante para formar cationes de cobre 2+, aniones de oxígeno y agua. Por otra parte, esos cationes de cobre 2+ reaccionan con el ácido clorhídrico para formar cloruro de cobre y 2 cationes de hidrógeno. Después, lo que hice fue filtrar la disolución de cloruro de cobre porque me percaté de que había trazas de cobre que no habían reaccionado. Una filtración bastante tranquila, rápida y sencilla. Una vez filtrada la disolución, agregué más peróxido de hidrógeno para obtener un pH neutro. Para obtener nuestros cristales de cloruro de cobre es necesario concentrar aún más la disolución. Esto lo haremos llevando a ebullición la disolución para quitar agua. Dejé que se evaporara agua hasta tener 50 mililitros de disolución. Cuando hayamos alcanzado este volumen, retiramos el cloruro de cobre de la fuente de calor y lo dejamos reposar para que se enfríe y eventualmente ocurra la cristalización. Para empezar, un cristal se puede definir como un sólido compuesto de átomos dispuestos en forma ordenada y repetida. Esto de una manera resumida. Por otra parte, la cristalización consiste en la formación de partículas sólidas cristalinas en el centro de una fase homogénea, es decir, en el centro de una fase en la cual no se pueden distinguir sus componentes.
La condición principal para que se realice la cristalización de una sustancia es que su solubilidad en un determinado disolvente, en este caso el agua, varíe considerablemente con la temperatura, o sea, soluble en caliente e insoluble en frío. Para cristalizar una sustancia partiendo de una disolución, esta debe saturarse y después enfriarse, que es lo que estamos haciendo. Esto es un proceso tardado, ya que se tiene que terminar de evaporar todo el agua. En mi caso, como hace algo de calor por donde yo vivo, tardó en evaporarse por completo un día. Y listo, aquí están nuestros cristales de cloruro cúprico, ya solo queda rascarlos y recolectarlos. Sin embargo, hay un problema, y es que el barniz ha manchado nuestro cloruro de cobre de una manera muy fea. Esto no está puro, veas por donde lo veas, está totalmente cochino. Este cloruro da asco, joder. Tenemos que quitar ese barniz a como dé lugar. Pero, ¿cómo lo hacemos? Pues si no puedo quitar el barniz del cobre, entonces... hay que quitar el cobre del barniz, joder. Pero qué inteligente que soy, chaval. Volví a agregar agua destilada a la disolución y otra vez tenemos este color azul. Para purificar el cobre pondremos pedazos de aluminio a la disolución y esta es otra reacción química. El cloruro de cobre 2 reacciona con el aluminio para formar cobre elemental y cloruro de aluminio. De esta forma haremos cobre en polvo y como el cobre elemental no es soluble en agua, este se depositará en el fondo del vaso de precipitados. Esta también es una reacción exotérmica, por lo que hay que tener cuidado. Agregué aluminio a la disolución hasta que ya no se viera de un color azul. Cuando ocurrió esto, procedí a filtrar la disolución y el cobre quedó capturado en el papel filtro. Cuando se filtró todo, dejé que se secara el cobre por un rato. Después recolecté la mayor cantidad posible de cobre en un vaso de precipitados y después de esto volví a llevar a cabo la reacción con ácido clorhídrico y peróxido de hidrógeno. A partir de aquí son los mismos pasos que al principio. Concentramos la disolución evaporando la mayor cantidad de agua posible y lo dejamos reposar para que cristalice y después de otro día aquí están nuestros cristales sin ese barniz todo horrible y asqueroso. Igual de asqueroso como cuando estás usando la balanza analítica y se te cae un poco de reactivo en el platillo. Joder, qué asco. Podríamos parar aquí, pero no estoy conforme con los cristales, así que ahora vamos a hacer cloruro cúprico anhidro, es decir, sin agua, que es de un color parduzco. Para hacer esto, lo único que tenemos que hacer es volver a diluir todo el cloruro de cobre en agua. Pero vamos a ver, este chico no me parece muy inteligente, ¿por qué vuelve a disolver el cloruro cúprico? Si es más fácil poner directamente en la placa de calentamiento el cloruro de cobre dihidratado, además hizo toda una talacha para terminar con un polvo café todo feo, la inteligencia lo persigue pero él es más rápido. En realidad solo fue para demostrar la cristalización y su fundamento. Bien, una vez diluido todo el cloruro de cobre se pone en la placa de calentamiento con su respectiva bala de agitación y evaporamos toda el agua, así es, toda. Al final nos quedará un polvo parduzco en el vaso de precipitados. Finalmente, cuando toda el agua se evaporó, nos queda el cloruro de cobre hidratado. Para volverlo anhidro, sin agua, tenemos que seguir calentándolo hasta que se comience a ver un color café. Aquí ya se empieza a observar el color café que queremos, pero aún hay algunas partes que lucen verdes, por lo que simplemente lo dejamos calentar más tiempo. Es importante remover el polvo de vez en cuando. Y listo, ya quedó nuestro cloruro de cobre 2 anhidro. Ya solo queda quitarlo del vaso, pesarlo para ver el rendimiento y envasarlo. Bien, en total tenemos 3.944 gramos de cloruro de cobre anhidro y en realidad debería de haber obtenido unos 10.59 gramos de cloruro de cobre anhidro, por lo que haciendo los cálculos obtuvimos un rendimiento del 37.24%, lo cual es una basofia. Este rendimiento tan bajo probablemente se debió cuando quité el barniz del cobre. Quizás no adicioné suficiente aluminio a la disolución y dejé un montón de cloruro de cobre atrás sin formarlo en cobre elemental. Podría dejar el video hasta aquí, pero sinceramente no estaba de todo feliz con el rendimiento que había obtenido. Si mi profesor de laboratorio viera esto, me reprobaría directamente. Además, pensaba que podía hacerlo de mejor manera. Sin embargo, para este segundo intento empezaría mejor, porque había conseguido un ácido clorhídrico de mayor calidad con un 38% de concentración y sin tantas impurezas, lo que haría un mejor trabajo al reaccionar con el cobre. Así que básicamente comencé haciendo lo mismo. Empecé con 5 gramos de cobre. Esta vez el volumen de ácido clorhídrico iba a ser diferente, ya que como es de mayor concentración iba a necesitar menos. Diluí 25 ml de ácido en 47.5 ml de agua. Esto bajaría la concentración del ácido clorhídrico al 20% y hará que la reacción sea menos violenta. El volumen de peróxido de hidrógeno que usé fue el mismo.
Procedí a verter el ácido clorhídrico y el peróxido de hidrógeno como antes, pero esta vez todo el cobre reaccionó y no había trazas de cobre volando por la disolución. Lo que cambié en este intento fue dejar que el cobre reaccionara durante un mayor periodo de tiempo y estuve removiendo constantemente hasta desaparecer todo el cobre, pero aunque estaba todo disuelto había ciertas impurezas volando en la disolución, por lo que procedí a filtrar la solución por gravedad y toda la basura quedó atrapada en el filtro. Después le agregué el aluminio al cloruro de cobre para obtener cobre elemental y separarlo del barniz o esmalte que tenía adherido. Sin embargo, en esta ocasión calculé la cantidad de aluminio que tenía que añadir y utilicé aproximadamente 1.41 gramos de aluminio. En este intento logré que casi todo el cloruro de cobre se convirtiera en cobre elemental, y eso significaría en un mayor rendimiento, aunque no todo podía ser miel sobre hojuelas, debido a que, aparte del cobre precipitado, había un polvo blanco que también había precipitado de la disolución. Procedí a filtrar el cobre y este tenía una impureza blanca que no tuve en el primer intento. Esto me preocupó demasiado y no sabía exactamente qué era esta impureza. A pesar de esto decidí proseguir con el experimento. Acto siguiente recolecté todo el cobre posible del filtro y lo vertí en un vaso de precipitados y repetí la reacción con el ácido clorhídrico y el peróxido de hidrógeno. Cuando terminó de reaccionar todo el cobre me percaté de que había impurezas presentes en la disolución, así que la filtré, y en efecto, en el filtro quedó atrapada mucha basura. Después a la disolución le agregué peróxido de hidrógeno para obtener un pH neutro y al final tenía 300 mililitros de disolución. Ahora lo que había que hacer es evaporar todo el agua para obtener el cloruro de cobre anhidro, y eso fue lo que hice, y era interesante ver cómo pasaba de un color azulado a un verde intenso cuando se calentaba la disolución. Como sea, una cosa importante a tener en cuenta es que cuando alcancé un volumen de 150 mililitros me di cuenta de que había más basura en la disolución flotando. Debido a esto interrumpí el calentamiento y volví a filtrar la disolución y me quedó este color verde oscuro muy bonito. Después de todo esto lo regresé a la placa de calentamiento y seguí evaporando el agua hasta que ya no había nada. En este punto empezaba a obtener el cloruro de cobre anhidro. Lo dejé calentando durante más tiempo hasta obtener un polvo parduzco. Una vez que pasó esto, retiré el vaso de la placa y empecé a recuperar el polvo para pesarlo y obtener nuestro rendimiento. Esta vez se obtuvieron 6.565 gramos de cloruro de cobre anhidro, por lo que haciendo los debidos cálculos se consiguió un rendimiento de 62%, lo cual es un rendimiento más decente, y volví a recobrar mi esperanza de querer ser químico. Lo único que tiene de químico este chaval es que le gusta el olor del tolueno y su elemento favorito es el bromo como todos los demás químicos. Fuera de eso no hay nada más. Debería estudiar ciencias sociales, se le daría mejor a este charlatán. Finalmente, este cloruro cúprico anhidro lo almacené muy bien, debido a que este compuesto es higroscópico y tiende a absorber la humedad del ambiente para hidratarse y formar el cloruro cúprico dihidratado, el cual es de color verde. Y eso sería todo. Este cloruro cúprico pienso utilizarlo en otro video. Está muy bien que te sientas químico y todo eso, pero por favor ya para con los vídeos de cloruros. Pareciera que lo único que sabes hacer es cloruros. Perdónenme por la palabrota que voy a decir, pero ya estuvo suave. Que traiga otra cosa diferente al canal. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video para más alquimia. Química. Un último anuncio parroquial: si deseas apoyarnos con una contribución monetaria que no afecte a su economía para que este proyecto pueda seguir creciendo, en la descripción de este video está nuestro enlace de PayPal. Cualquier contribución es más que bienvenida. Ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.